Buenas tardes, bienvenidos a una charla más de divulgación del Centro de Geociencias. En esta ocasión el tema es química terrestre de 118 elementos, nuevas aplicaciones del Laboratorio de Estudios Isotópicos de la UNAM. Y la va a impartir la maestra en ciencias Ofelia Pérez Arbizu, y me voy a permitir leer una breve semblanza de su trayectoria académica. Es egresada del Tecnológico de Celaya en la licenciatura en Ingeniería Industrial Química. Realizó maestría en la Universidad Autónoma de Querétaro en el área de biotecnología. Actualmente se encuentra terminando el doctorado en el posgrado de Ciencias de la Tierra aquí en la UNAM Campus Juriquilla, en el área de geoquímica isotópica. Inició su vida laboral en el Centro Nacional de Metrología y actualmente se encuentra laborando en el Laboratorio de Estudios Isotópicos en el Centro de Geociencias. Su trabajo está enfocado en la química analítica, en la instrumentación analítica, en especial en la espectrometría de masas, y la química es el eje central de su trabajo. Le gusta leer, hacer yoga para mantener el cuerpo y la mente en armonía, y le gusta mucho conocer nuevos lugares, sorprenderse y admirar todo lo que ofrece nuestro planeta. Sin más preámbulo, los dejo con la maestra Ofelia Pérez Arbizu. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta plática. Agradezco enormemente la invitación y pues es una charla pequeña, es una charla en la cual les quiero presentar pues todo lo que nosotros podemos ofrecer tanto a la investigación como a la industria privada y también pues en el ámbito de las personas en formación como son maestrías y doctorados. Entonces esta es una pequeña charla muy general en la cual los invitamos a que nos visiten. Nosotros estamos aquí en el Centro de Ciencias de la UNAM, entonces vamos a dar comienzo. El Laboratorio de Estudios Isotópicos ya tiene más de 15 años trabajando. Es un laboratorio que está conformado por muchas disciplinas. Estamos tanto químicos como dentro de las disciplinas de las ciencias de la Tierra. Entonces, conformamos un grupo multidisciplinario que puede ayudar a resolver muchos problemas tanto a nivel nacional como la investigación. Denme un segundo, creo que tengo algunos problemillas. El Laboratorio de Estudios Isotópicos está conformado básicamente por 4 investigadores y 2 técnicas académicas, las cuales es la maestra Liliana Corona, y yo en particular que me encargo de lo que es la química húmeda. Y bueno, pues yo tengo más de 15, casi voy para 17 años aquí en la universidad. Lili ya también tiene algunos años aquí con nosotros y somos las que básicamente trabajamos en el área de la química analítica. El Centro de Geociencias está ubicado aquí en la zona de Juriquilla. Estamos conformamos el complejo que está junto con Neurociencias, con el Centro de Física Acoplada, FATA. Y bueno, el Centro de Geociencias es un centro multidisciplinario en el cual convergen muchas disciplinas, como son tanto el área de química, de laboratorios, tanto también lo que son geofísicos, geoquímicos. También tenemos un área de lo que es sismológico. Y pues bueno, nuestra área más fuerte en lo que respecta a nosotros del Laboratorio de Estudios Isotópicos se refiere a la investigación en cuanto a la petrogénesis y a algunas otras áreas que conforman todas las disciplinas de las que formamos parte. El Laboratorio de Estudios Isotópicos ha desarrollado en estos 15, 17 años que llevamos trabajando varias líneas de investigación. Algunas las tenemos más desarrolladas, otras las tenemos un poco más cortas, un poco menos desarrolladas, pero en realidad tenemos una amplia gama de servicios que podemos ofrecer tanto a la academia como a la industria, como al sector de gobierno.
Entonces, algunas de las áreas que más hemos desarrollado y en la cual tenemos más métodos desarrollados, pues es la petrogénesis, en la cual nosotros analizamos o medimos toda la tabla periódica para ayudarle a los investigadores a identificar algunas modificaciones que se hacen en la corteza. Otras áreas que nosotros tenemos más desarrolladas también son los recursos minerales. Apoyamos en lo que es la medición de elementos traza en suelos, ya sea para medir elementos tóxicos o lo que son los nutrientes. También apoyamos, en este año en particular ha sido bastante solicitado lo que son los contaminantes en aire, por medio de la medición de filtros que se colocan en unidades muy especiales para recolectar partículas de cierto tamaño y que nosotros medimos en los instrumentos que tenemos para identificar qué contaminantes se están adicionando, ya sea por medio del aire, que provengan tanto del uso de automóviles o otro tipo de contaminantes que se puedan ir adicionando. También apoyamos mucho lo que es el área de paleoclimatología. Estamos con unos proyectos en los cuales podemos identificar algunos elementos que se pueden incorporar a lo que es el agua de goteo que forman las estalagmitas, y por medio de estas poder ver eventos del pasado vistos en el presente por medio de elementos traza que se pueden incorporar. Otro de los campos que también nos han solicitado mucho en este año y años anteriores ha sido muestras de agua. Las muestras de agua las analizamos tanto para cumplir la norma 51 como para cumplir con elementos tóxicos y también pues para cumplir con la normatividad del agua de beber. Entonces, estas son algunas de las áreas que nosotros tenemos más desarrolladas, pero cuando se acerca algún investigador de la academia o de la industria o del gobierno, nosotros desarrollamos y tenemos la capacidad para desarrollar los métodos analíticos como para realizar las mediciones que nos solicitan. El laboratorio de estudios isotópicos cuenta con un laboratorio que se denomina ultralimpio. Esta área es muy especial porque muy pocos centros o universidades lo poseen, solamente son más frecuentes de verlos en la área farmacéutica. Sin embargo, nosotros contamos con un área en la cual desarrollamos todas las preparaciones químicas para nosotros poder medir posteriormente en los instrumentos que vamos a ver. Este cuarto ultralimpio nosotros lo mantenemos por medio de filtros de alta eficiencia que tenemos colocados en los techos de diferentes áreas del laboratorio, donde nosotros podemos controlar la cantidad de partículas que vamos a ver dentro de una área en específico. Esto lo hacemos por medio de inyección de aire. A la vez también nosotros llevamos mediciones de manera rutinaria para ver la cantidad de partículas que tenemos. Por ejemplo, en el área donde tenemos el laboratorio clase 300, quiere decir que nosotros tenemos 300 partículas de 0.3 micras por pie cúbico de aire inyectado. Eso nosotros lo medimos por medio de instrumentos calibrados que nos dicen cuántas partículas tenemos por cierta cantidad de aire que estamos inyectando. Otra de las cosas que nos hace un poco especiales en las preparaciones es que tenemos campanas muy especializadas para hacer lo que es las adiciones de ácidos corrosivos, y tenemos campanas, por ejemplo, clase 0, tenemos campanas clase 10, en las cuales tenemos 0 partículas de 0.3 micras por pie cúbico de aire inyectado. Esto lo podemos lograr por medio de la incorporación de flujos laminares a zonas bastante específicas. Y pues bueno, también tenemos o contamos con equipos de alta especialidad que ya en el caso donde yo trabajo, lo vamos a ver un poquito más adelante.
También contamos con equipos de agua que son de muy alta capacidad, que nos dan agua tipo 1, en la cual es un agua bastante limpia en lo que son elementos traza, la cual es necesaria para nosotros poder llevar a cabo preparaciones químicas en niveles ultra traza, que es lo que nos requieren estos equipos con los que cuenta el Laboratorio de Estudios Isotópicos. Para entrar a este cuarto ultralimpio, bueno, pues se requieren ciertas tipo de ropa que nosotros tenemos que utilizar, esto con el objetivo de que nosotros no llevemos más contaminación a la muestra y cuando midamos no estemos midiendo realmente la contaminación y no lo que trae la muestra. Entonces, para eso nosotros contamos con varios cuartos, varias esclusas en las cuales se inyecta aire y lo barren a uno para quitar la mayor cantidad de partículas que pueda uno traer en su ropa, además de que utilizamos estos trajes que nos cubren la cabeza y los pies para no adicionar contaminación que pudiéramos traer de la parte externa. En la parte izquierda podemos ver pues el ventanal de donde da acceso al laboratorio. Este laboratorio cuenta con vidrios de doble capacidad, o sea, tenemos aire, una presión positiva ahí adentro, y eso nos ayuda a que nosotros podamos controlar claramente lo que el ambiente con que trabajamos en cuanto a la preparación de muestras que nos exigen estas preparaciones para llegar a esos niveles de concentración. El equipo que yo llevo manejando por varios años es un espectrómetro de masas de cuadrupolo. Estos equipos ya tienen muchos años que se han estado introduciendo en el mercado. Antes eran unos equipos que la mayoría de los laboratorios no contaban porque era una técnica demasiado cara. Y actualmente, bueno, pues ya la técnica no es barata, pero sí se ha hecho más accesible hacia los laboratorios y es por la gran versatilidad que tiene en trabajar diferentes tipos de muestras. Otra de las cosas que tiene a su favor es los bajos límites de detección. Este equipo en particular que nosotros estamos viendo es un espectrómetro de masas de plasma acoplado inductivamente. Este equipo tiene límites de detección en algunos elementos hasta en nanogramos y podemos detectar la mayoría de los elementos de la tabla periódica, quitando a los gases nobles y algunos otros elementos, pero en realidad se pueden hacer mediciones de todos los elementos de la tabla periódica. Otra de sus versatilidades es que es un análisis muy rápido y también se puede utilizar para hacer mediciones de relaciones isotópicas. Este equipo lo que mide son los isótopos. Los isótopos son átomos cuyos núcleos tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Quiere decir que nosotros podemos analizar, podemos medir los diferentes isótopos de los que está conformado el elemento. Y eso nos ayuda a tener más versatilidad en la técnica. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos medir un elemento que viene en muy baja concentración, podríamos utilizar un isótopo con una abundancia muy alta. Por ejemplo, el plomo, que está conformado de 4 isótopos, 204, 206, 207 y 208, que el 208 es el más abundante. Para una muestra que quisiéramos analizar con muy baja concentración, podríamos utilizar ese isótopo. Entonces, todas esas combinaciones, esa versatilidad que nos da este equipo, es lo que lo hace que tenga muchísimas aplicaciones y que en esta época ya sea uno de los equipos que más busca la industria, ya que también se puede acoplar a otros sistemas. En el caso del laboratorio de estudios isotópicos, lo tenemos acoplado a un sistema de ablación láser y también lo tenemos acoplado a un sistema de ablación láser y también se puede acoplar a los HPLC para medir otro tipo de moléculas. Entonces, esta gran versatilidad hace que estos instrumentos a la fecha sean
lo que los químicos andamos buscando para hacer mediciones. Ahorita vamos a ver en distintas aplicaciones que se les puede dar. Bueno, la historia del ICP Masas se empezó a comercializar en el 74, sin embargo, pues antes existía lo que es el plasma de óptico, que le llamamos nosotros, en donde también se puede hacer un análisis elemental, pero es por medio de lámparas. Bueno, no de lámparas, más bien de un detector de estado sólido, en donde se hace por medio de la luz, por la ley de Bohr. Sin embargo, nosotros ya para este espectrómetro de masas que nosotros manejamos, pues ya nada tiene que ver con la luz. Entonces ya es otra tecnología, es otra manera de medirse las muestras. Aquí les voy a platicar solamente un poquito, porque no me quiero meter mucho en el área técnica, pero ¿qué es y cómo funciona un ICP Masas? Bueno, el ICP Masas tiene como finalidad deshidratar la muestra primero, que es donde se lleva la mayor cantidad de energía, después atomiza, después excita y por último ioniza todo lo que está en la muestra. Esto se logra porque el plasma alcanza una temperatura de 6.000 o 8.000 grados Kelvin. Esta temperatura es muy, muy alta y se ha dicho que tiene la temperatura del Sol. Entonces, claramente todo lo que entra ahí, pues se va a ionizar. Entonces, la única limitante que tenemos en este equipo, pues claramente es que necesitamos que estos iones sean positivos. ¿Por qué? Porque los iones negativos finalmente los toma él como interferencia por el diseño que se hizo del instrumento. Entonces, nosotros necesitamos que esos elementos formen iones positivos. El espectrómetro de masas, como les comenté anteriormente, es una técnica de análisis inorgánico elemental e isotópico. Esto nos lleva a que nosotros podamos medir de manera elemental, o sea, no podemos medir moléculas y no podemos medir óxidos. Se pueden hacer relaciones matemáticas donde ustedes puedan después determinar los óxidos o dentro de ese mismo elemento, pero ya el equipo mide lo que es elemental. Entonces, el equipo está conformado. En la parte derecha podemos ver ahí la formación del plasma. El plasma está conformado de muchas etapas o de muchas fases en las cuales, como se observa, hay varios principios que tienen que llevarse a cabo para que nosotros contemos finalmente con un átomo completamente ionizado. La formación de gotas, bueno, otra cosa importante es que este equipo solamente mide muestras en estado líquido. Cuando ya lo acoplan a un sistema de ablación láser, ahí tiene otra capacidad de poder analizar muestras en estado sólido. Ajá, pero eso lo hace realmente el láser y el ICP nada más acompaña o nada más es quien mide, pero a él le llega ya en estado gas. Entonces nosotros tenemos primero, para poder medir en este instrumento, poder digerir las muestras y llevarlas a lo que es un estado líquido. También otra limitante que tenemos en este instrumento es que no podemos utilizar altas cantidades de ácido porque los conos, que ahorita vamos a ver dónde están localizados, pues si ustedes utilizan una concentración alta de ácido, como los conos son de níquel o de cobre, pues realmente los van a digerir. Entonces, pues no, nuestra limitante es meterle máximo un 3% volumen de ácido nítrico o clorhídrico, pero sí tenemos que tener esos cuidados. Estas son algunas de las partes de las que componen el ICP Masas. Primero, en la zona derecha podemos observar una camarita en las cuales nosotros tenemos varios dispositivos como un nebulizador y dentro de la camarita se forma un remolino y ese remolino hace que las gotitas más pequeñitas suban y las más grandes bajen al drenaje. Entonces nosotros solamente requerimos del 1 al 2% de esa cantidad de gotitas pequeñísimas que se forman
para que puedan introducirse al plasma y nosotros podamos analizar de manera exacta y precisa lo que nosotros estamos buscando. Nosotros no requerimos que se introduzca ni siquiera el 90% es muchísimo, o sea, solamente un 2% es más que suficiente para poder llegar al plasma. Después de ahí, el plasma lo vamos a generar pasando argón, pasando este gas argón a través de una antorcha que tiene 3 tubos concéntricos que se pueden observar en la diapositiva. Estos tubos concéntricos pasan argón en ciertos flujos. Estos tubos concéntricos se encuentran envueltos por una bobina Tesla, una bobina de radiofrecuencia, que primero suministra una corriente generando un campo magnético de gran intensidad. Después, una chispa de alto voltaje se le aplica al gas, generando iones de argón que son capturados por el campo magnético, produciendo una reacción en cadena de ionización que termina transformando el gas en un plasma. Esto es lo que nosotros vemos en la primera parte. Ya en la segunda parte, en lo que nosotros le llamamos la interfase, está compuesta de unos conos que son muy específicos. Y esta interfase permite que el plasma y el sistema de lentes puedan coexistir. También permite que los iones generados por el plasma a altas temperaturas y presión atmosférica pasen a la región de los lentes, que es la óptica iónica. Consiste de estos 2 conos metálicos con una abertura muy específica que lo que hacen es succionar dentro de la interfase al gas junto con la muestra. Posteriormente tenemos lo que son los lentes, que transportan el número máximo de iones que nosotros queremos cuantificar de la interfase al sistema de separación de masas, que también se encarga de rechazar lo que nosotros no queremos medir. Esta interfase también tiene 2 funciones importantes, que es transportar los iones de la salida del cono al analizador de masas y detener todas las partículas que nosotros no queremos que lleguen ya al sistema de detección porque nos van a causar problemas como son las interferencias. Una vez que nosotros estamos ya en la óptica iónica, tenemos lo que es el sistema de separación o el famoso cuadrupolo. Por eso estos equipos se llaman espectrómetro de masas de cuadrupolo. Este equipo separa por la relación masa-carga y consiste de 4 tubos cilíndricos en los cuales se aplica un voltaje específico y el ion de interés es atraído a través del cuadrupolo, donde se genera una señal eléctrica en el detector. Este detector al final genera una cascada de electrones que a partir del impacto del ion genera una corriente eléctrica. Al final de cuentas, nosotros lo que vamos a ver es una señal en la cual la computadora nos va a hacer referencia o en la cual nosotros vamos a hacer una correlación entre esa señal y la concentración del analítico. Esta correlación pues ya se hace por medio de relaciones matemáticas muy sencillas, pero estas son las partes importantes de las que está compuesto un espectrómetro de masas, en este caso de un sistema de cuadrupolo, que es el más sencillo. Bueno, todos los elementos que se observan en la tabla periódica se pueden determinar, excepto lo que son gases nobles y lo que son el flúor y el cloro, que son ionizados de manera negativa. Entonces, realmente estos elementos no es posible analizarlos dentro del espectrómetro, pero todos los demás, si ustedes los quieren medir en 1 o en 2 o en 3 de sus isótopos, lo pueden hacer, y esto se lleva alrededor de 5 minutos, no les lleva más. Entonces, es una técnica bastante versátil en la cual nosotros podemos confiar de que los resultados van a ser exactos y precisos en lo que nosotros estemos buscando. Para eso también depende mucho de la preparación, y es por eso que nosotros o algunas
educaciones educativas o de investigación cuentan con estos cuartos limpios, los cuales son muy necesarios para que nosotros podamos llevar a cabo esas preparaciones con esta limpieza que requieren estos instrumentos que llegan a niveles de medición o cuantificación de nanogramos. Ahora vamos a pasar a lo que es la segunda parte de la charla, que son algunas de las aplicaciones que hemos estado nosotros realizando estos últimos años. Hemos estado trabajando con algunas instituciones de la UNAM y algunas externas en lo que es la medición de las raíces, de las hojas, de las semillas, y hemos estado trabajando en ocasiones con leche en polvo. Lo que más nos han pedido medir, en el caso, por ejemplo, de las raíces y las hojas, pues ha sido arsénico, plomo, mercurio y cadmio. En especial, estuvimos con un proyecto hace años de medición de mercurio en lo que es la Sierra Gorda, en la cual se midió lo que es cilantro y algunas otras plantas para lo que es la medición de mercurio. También hace un par de años se nos acercó una industria para medir lo que es carbonato, el cual se le adiciona a las halls o a los chicles, en la cual nosotros medimos lo que fue arsénico y plomo. Posteriormente se nos pidió cadmio, y lo que ellos querían ver era, pues sí, que si la materia prima que ellos estaban adicionando a las halls o a los chicles realmente no contaban con estos elementos tóxicos. Entonces, podemos a veces diseñar la técnica conjuntando tanto la industria como la investigación para que finalmente se vea reflejado en un producto que nosotros tenemos a la mano todos los días. Otra de las cosas en las que hemos estado trabajando más recientemente y que ha sido bastante interesante es que la farmacéutica se nos ha acercado bastante en estos elementos que ellos le denominan Diana, Urbana. Estos elementos son como la base de las materias primas que ellos utilizan para fabricar, por ejemplo, algunos medicamentos para el cáncer, para la hipertensión. Entonces, ellos tienen que cumplir con cierta validación de la metodología para que ellos puedan aprobar a un proveedor que les quiere vender otra materia prima, o el mismo proveedor que llevan años, poderles dar seguimiento a estos patrones de calidad que le llaman ellos, para que puedan ellos solventar ante la COFEPRIS o ante alguna otra instancia de manera internacional que la materia prima que están utilizando para la fabricación de medicamentos es la adecuada. Entonces, nosotros estamos apoyando ahí con las validaciones de los métodos. En este caso, hemos desarrollado 2 metodologías para 2 fármacos, en la cual medimos estos 7 elementos que son en realidad no tan complicados de medir, excepto el mercurio y el cadmio, que son complicados porque se tienen que estabilizar o porque se pueden perder durante la digestión. Entonces, estas metodologías nosotros las tenemos que validar desde la digestión hasta la medición por medio de parámetros como límite de detección, límite de cuantificación, recuperación. Entonces, tenemos que armar todo un paquete para nosotros poderle entregar a la farmacéutica y que ellos a la vez, cuando tienen estas revisiones tanto de la COFEPRIS o de alguna institución a nivel internacional, ellos puedan solventar toda la validación del método hasta nosotros darles el valor de estos elementos en la materia prima o en ese fármaco que ellos están validando. Entonces es un trabajo bastante exhaustivo, pero es muy interesante y es muy padre. Otra de las aplicaciones que en realidad a mí me tiene muy emocionada, soy sincera, es esto de la fitominería. Estoy trabajando ahorita con varios investigadores, tanto del área de la UNAM como externos, en poder desarrollar
esto que le llaman fitominería, que en algunos países ya de la Comunidad Europea está bastante desarrollada, pero nosotros ahorita estamos empezando. ¿Qué se quiere lograr con esto? Bueno, últimamente, como ustedes saben, la Comunidad Europea, por la guerra de Ucrania y Rusia, ha identificado elementos económicamente relevantes. Dentro de estos elementos económicamente relevantes están las tierras raras, está el germanio, está el galio y algunos platinoides. Todos, como se ha hecho de gran demanda por todos los, pues ahora sí que todos los instrumentos que usamos durante todos los días, como son los teléfonos, las pantallas, muchas cosas que últimamente tenemos a la mano, pues cada vez hay más demanda de estos elementos. Lamentablemente, hay ocasiones en que nos los acabamos muy rápidamente y estos no vienen en altas concentraciones. Entonces, la fitominería lo que quiere hacer es que por medio de plantas, sembrarlas en un área donde se sepa que hay estos elementos que a veces son desechos, a veces de las minas, o zonas externas donde se conoce que hay estos elementos, sembrar, por ejemplo, el maíz, alfalfa, un tipo de sorgo, en las cuales el maíz va, por medio de sus raíces, va a incorporar estos elementos y los va a preconcentrar. El maíz, por su propia anatomía, lo que jala en sus raíces es el silicio, pero por un error así en su anatomía también puede jalar el germanio. Entonces el germanio lo va a introducir como si fuera silicio y lo va a almacenar en las hojas o en el tallo y ahí lo va a preconcentrar. Otros como lo son el sorgo o muy parecido al sorgo, lo que hacen primero es acidificar el suelo y liberan lo que es el calcio, el fósforo, y ahí también entran las tierras raras. Entonces lo que van a hacer es, las raíces es que van a incorporar junto con estos elementos como el calcio, el fierro y el fósforo, van a incorporar estas tierras raras y las van a preconcentrar. Nosotros lo que queremos hacer es pruebas para poder ver si nosotros, una vez que los podamos preconcentrar, poderlos purificar, porque realmente no nos podemos quedar en que ya obtenerlos en la hoja, pero entonces, ¿cómo los vamos a obtener para dárselos a la industria? Los consumidores, pues son los que nos lo están demandando, un germanio bastante puro, que tenga bastantes tierras raras con alta pureza, y pues eso es lo que estamos tratando de ver cómo vamos a implementar esto de la fitominería, que a mí se me hace muy, muy interesante. Esperemos que el siguiente año ya podamos tener algunos datos y pues ahí les iremos contando. Otras de las aplicaciones que también hemos tenido bastante trabajo es en los aerosoles ambientales, lo que es la calidad del aire y la medición de elementos trans en filtros colectores de partículas. Esto se ha dado mucho debido a que pues, se necesita identificar de dónde está proveniendo lo que son los contaminantes, si de la industria, si de los automóviles, de dónde nos está llegando la contaminación. Entonces, sí hemos tenido bastante trabajo en cuanto a esta metodología. Aquí hemos medido lo que son elementos comunes como el vanadio, como el níquel, como el cobre y algunas tierras raras, pero lo que más se enfoca es en lo que son elementos comunes que podemos medir. Y bueno, también nuestro fuerte, más bien lo fuerte del laboratorio de estudios isotópicos, es la medición de elementos traza en roca, en sedimentos, en suelo, pero más en roca. En el año tenemos alrededor de unas 3,000 muestras de roca de diferentes instituciones, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, que nos solicitan análisis de elementos traza en roca. Medimos 48 elementos, podemos medir un poquito más, pero los 48 elementos somos los que ofrecemos nosotros de entrada a los que nos solicitan este tipo de mediciones. También hemos medido condritas,
muy poquitas, pero sí hemos llegado a medirlas. Entonces, lo que nosotros hacemos es que recibimos la muestra como la ven de su lado izquierdo, en forma de chips o en forma de polvo, y nosotros por medio de ataques ácidos, que es lo que más manejamos aquí, son ácidos bastante fuertes, como el nítrico, el fluorhídrico y el clorhídrico, pues lo pasamos ya a lo que es una pastita que se ve en el fondo del vaso, y finalmente esa pastita la acabamos convirtiendo en líquido, ya que nosotros necesitamos convertirlo a un líquido bastante que no tenga sólidos suspendidos y que no nos vaya a tapar el sistema de nebulización. Entonces, este es nuestro fuerte. Tenemos la Universidad de Columbia, Nueva York, tenemos la Universidad de Santiago de Chile, tenemos otras instituciones de Colombia, y aquí de lo que es México, pues tenemos CICESE, tenemos a la Unison, tenemos la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Instituto de Geología, el Instituto de Geofísica, que de ahí es donde nos proviene la mayor cantidad de muestras. Entonces, todo el año analizamos rocas, todo el año. Ese es nuestro pan de cada día y de distintas cosas. Y también apoyamos ahorita últimamente lo que es la industria minera. Ahorita con estos elementos económicamente que está requiriendo mucho la industria, pues ahorita se nos ha venido un auge de lo que son metales preciosos como el platino, el iridio, el paladio. Entonces todo el mundo anda tras los platinoides, y pues sí hemos estado desarrollando algunas metodologías para darle un poco más de precisión y exactitud, ya que estos elementos son bastante complejos de medirse por la cantidad tan pequeña a veces que traen las muestras. Aparte, como son elementos que están en el intermedio de la tabla periódica, bueno, ustedes ven acá en la parte de abajo, traen muchísimas interferencias. Entonces es una técnica bastante complicada, pero muy demandada. Y bueno, también otra de las cosas que hemos estado haciendo estos últimos años es apoyar a las ciencias de la salud. Hemos estado midiendo, nos trajeron una muestra de cerebros de rata para medir concentraciones de titanio, de zinc y plata en estos inhaladores. O sea, pusieron a la ratita en contacto con el inhalador para saber qué cantidad de estos elementos llegaban al cerebro. Entonces, esta es una colaboración con una industria privada, pero ya hay mucha investigación en cuanto a esto. Son nanopartículas lo que están inhalando, y es lo que nosotros apoyamos a la industria a medir. También nosotros estamos tratando de medir isótopos de azufre, que ya hace muchos años se ha visto que puede ser un precursor de células cancerígenas. Entonces también estamos ahí viendo la manera de poder desarrollar esta metodología. Y bueno, lo último que he estado haciendo en estos 4 últimos años es, he estado haciendo un proyecto de doctorado en la cual estoy midiendo azufre en un área de Colima, en específico muy cerca del volcán de Colima, porque el objetivo es ver si podemos identificar si es posible que el azufre se pueda trasladar del volcán hacia una cueva en la cual nosotros hemos estado trabajando, en la cual hemos colectado estalagmitas y agua de goteo. Entonces, lo que queremos ver es si es posible nosotros identificar por medio de los isótopos de azufre este elemento dentro del agua de goteo que va a formar la estalagmita. Entonces, estamos identificando varias fuentes, estuvimos colectando lo que son cenizas, estuvimos colectando lo que es agua de lluvia en una zona muy cercana en la ciudad de Colima. También estuvimos colectando agua de ríos muy cercanos ahí
a lo que es la ciudad de Colima, a un lado del volcán, en específico el río Armería y otro río que pudimos identificar. Y bueno, también estamos tratando de identificar si el azufre que está, si el azufre que es posible que se incorpore al agua de goteo, viene de la planta de la Comisión Federal. Entonces, varias fuentes confluyen en esa zona y es lo que nosotros estamos estudiando en estos últimos años por medio de los isótopos de azufre. Entonces, se desarrolló y se validó la metodología tanto de la medición de la concentración de azufre como la isotopía de azufre. Se publicó ya este artículo en el cual desarrollamos un método nuevo, incorporando la celda de colisión con oxígeno, para que en lugar de sufrir tanto con la interferencia, ya que el azufre, por los isótopos que están conformados, que es el 32, 34, 32, 33 y 34, en la zona donde se mide, están las interferencias del oxígeno. Entonces es imposible quitar el oxígeno porque lo trae el agua, lo trae el ácido, y entonces no es posible. Entonces, en lugar de estarnos peleando con la interferencia, literalmente, bueno, pues se la adicionamos y formamos otra molécula para poderla medir en otro isótopo que estuviera menos interferido, y esto lo publicamos y pues esto ya lleva un par de añitos dentro de la literatura, y pues sí, ha sido bastante aceptado porque pues realmente son metodologías que se llevan mucho tiempo desarrollarse, pero también son muy innovadoras. Y otra cosa que también desarrollé en estos últimos años, pues es la medición de isótopos de azufre por medio del multicolector, con la finalidad de ver la procedencia o las fuentes de azufre que se están pudiendo posiblemente incorporar al agua de goteo y ver de dónde proviene ese azufre. Eso lo podemos hacer porque ya hay firmas isotópicas bien conocidas. Ya sabemos que una firma bastante positiva pues puede ser de una fuente antropogénica. Entonces, estas gráficas ya son bastante bien conocidas, ya se sabe perfectamente si el agua si las hojas, si el suelo te da cierta firma, pues sabes de dónde proviene ese azufre. Entonces, esto lo desarrollamos y lo validamos con estándares de la IAEA, en las cuales pues obtenemos bastantes buenos resultados, y también pues estamos trabajando para ver si se publican esos resultados. Y pues finalmente ya en este último año he estado sacando ya todos los resultados, ya tenemos lo que es la concentración de azufre, la isotopía de azufre, y pues solamente nos falta interpretar, que es lo más difícil. Entonces, en eso estoy. Yo espero que no me falte mucho. Es un proyecto muy interesante y pues bueno, es una metodología finalmente muy complicada, medir isótopos de azufre, tanto en el cuádrupolo como en el multicolector, lleva muchísimo desarrollo y muchísima validación. Entonces, pues seguiremos ahí trabajando con estos isótopos que son bastante complejos. Y pues bueno, creo que esto ha sido todo de mi parte. Espero que no haya sido, que haya sido un poco sencilla la plática, y pues en lo que se les ofrezca, estamos abiertos cuando quieran venir a visitarnos, con todo gusto, los podemos recibir para tener una charla un poco más abierta. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Ofelia. Hay varias preguntas, te voy a ir mencionando una por una. Pregunta Facundo, que cuando estabas explicando las partes del equipo y las altas temperaturas, si eso es peligroso. No, realmente no es peligroso porque el equipo está sellado de tal manera que nosotros nunca tenemos contacto. Entonces es una caja de Faraday que envuelve de manera completa todo el sistema de introducción o donde está confinado el plasma, de tal manera que no hay manera de que se fugue la radiofrecuencia, que son
es de altas frecuencias, y el plasma, como está confinado dentro de estos tubos concéntricos, incluso la antorcha, que es de borosilicato, nunca llega a tocar el plasma. ¿Por qué? Porque está suspendido. Esos 3 tubos concéntricos llevan un flujo de argón que lo mantienen suspendido, como los que tienen estos, con que prendemos las fogatas, encendedores. Estos encendedores, entonces, realmente el plasma, que tiene esa temperatura tan alta, nunca llega a tocar la antorcha, que es de vidrio. Entonces, mucho menos nos va a poder llegar a nosotros, ya que todo está envuelto. Y si llegara a pasar que ya la radiofrecuencia se está fugando, simplemente el plasma no enciende. Entonces, tiene muchos sistemas de seguridad para evitar que nosotros estemos expuestos a la radiación o a otro tipo de peligros que podrían suscitarse. Simplemente el equipo es tan inteligente que yo les digo que el día que a veces uno llegue desvelado o de alguna fiesta, él piensa más que nosotros y nos dice, no sabes qué, simplemente hoy no estás en tus 5 sentidos, entonces no voy a encender. Entonces tenemos que acoplar todo de tal manera que esté todo en su lugar de manera correcta para que él encienda. Entonces sí, no hay ningún peligro. Muy bien. Hay otra pregunta, dice, ¿qué significa digerir la muestra? Ok. Digerir la muestra es, por ejemplo, como yo necesito una muestra en estado líquido, yo necesito que por ejemplo, si me traen un maíz y me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero saber la composición o quiero saber la concentración del plomo en ese maíz, yo no puedo medir el maíz de manera directa. Entonces yo tengo que digerir ese maíz por medio de ácidos para poder yo destruir la muestra. Destruir la matriz, perdón. Entonces yo destruyo la matriz, que en ocasiones esa matriz puede ser orgánica o inorgánica, de tal manera que al final a mí solamente me quede un líquido en donde van todo lo que a mí me interesa, pero también ya va la matriz, aunque digerida. Quiere decir que ese ácido, que casi siempre es ácido nítrico, que es muy oxidante y muy corrosivo, ese ácido ataca de manera muy selectiva a esas constituyentes que yo no quiero que me interfieran, aunque están ahí. O sea, yo no la elimino, simplemente la hago más fácil a que el equipo la pueda introducir. Eso es digerir la muestra, atacarla, desvanecerla, destruirla por medio de estos ataques ácidos. Muy bien, hay otra pregunta, dice de José Luis Ortega, ¿cómo extraen los elementos de las plantas? Los elementos se pueden extraer. Lo que estamos viendo nosotros es que primero se tiene que hacer una especie como, ¿cómo le llaman? Una como digestión, de tal manera que se extraigan en un ambiente como de lixiviación, y de esa manera poder nosotros sacar un como, ¿cómo que les diré? Como una costra. Entonces, lo que vamos a hacer es que primero, una vez que ya los elementos logremos que se incorporen a la planta la vamos a meter a un proceso de lixiviación para poder eliminar un poco de la matriz orgánica y después poder tener un compuesto bastante limpio, de tal manera que nosotros podamos después venderlo como sales, realmente como sales. Ese es el objetivo. Entonces, lo que se va a pretender de desarrollar es un sistema como de digestión, pues sí, de digestión, de lixiviación acoplado para poder nosotros eliminar todo lo que es la materia, todo lo que es la fase orgánica del maíz. Apenas estamos en pañales, ¿eh? La verdad, este es un proyecto que apenas empezamos este año a verlos, estamos tratando de conseguir recursos por medio de CONACYT. Entonces, si CONACYT nos logra dar recursos, pues nos vamos a arrancar con todo. Entonces, este proyecto, la Comunidad Europea lo tiene desarrollado desde muchos años, pero nosotros estamos empezando apenas. Entonces, sí, estamos en pañales literalmente.
Ojalá se puedan conseguir esos recursos. Ojalá. Hay otra pregunta, Ofelia. Jania pregunta, ¿las plantas pueden tener o absorber elementos tóxicos? No, realmente necesita, bueno, se supone que estas, donde sembramos, pues necesitaríamos hacer un estudio del suelo, que no creo que haya tierras raras, ojalá, porque pues realmente para que existan estas tierras raras y existan estos elementos económicamente viables que le llaman, hay que, el suelo o el lugar donde se encuentra tiene que ser muy especial. Entonces las tierras, las plantas absorben nutrientes como el calcio, como el fósforo, pero si nosotros las colocamos en lugares con estos suelos enriquecidos en, ya sea en germanio o en tierras raras, la planta se va a confundir y en lugar de absorber, va a seguir absorbiendo calcio, fósforo, pero también va a absorber lo que son las tierras raras, porque ella no va a poder distinguirlas, porque así es su naturaleza. Entonces, si nosotros colocamos una planta en un lugar que esté contaminado, la planta la va a absorber. Eso es un hecho, porque hay ciertas plantas que llevan llevan a cabo ciertos procesos de acidificación del suelo y eso hace mejora que los elementos puedan subir hacia el área de las hojas o hacia el tallo. Pero esto se da de manera natural. O sea, las plantas sí absorben estos elementos de manera natural porque ellos no tienen manera de distinguir entre un elemento tóxico y un elemento que es nutriente para ellos. Muy bien. Otra pregunta. Paul pregunta, ¿para qué querrían medir esos elementos en el tejido de la rata? Lo que ellos querían medir era qué tanto estaba llegando de estos elementos al cerebro de la rata. Ajá, o sea, los ponen en contacto con estos inhaladores y querían ver qué tanto se depositaba en este caso fue titanio, zinc, no me acuerdo qué otro elemento, qué tanto llegaba de estos medicamentos que nosotros absorbemos, que nosotros a veces nos colocamos, que son los inhaladores o que se les dan a las personas con asma, ver cuánta de esa cantidad de ese medicamento llega al cerebro realmente y me imagino que ellos ven algunos procesos que se llevan a cabo en el cerebro para que existan algún tipo de reacciones. La verdad no lo sé, nosotros solamente nos pidieron que analizáramos estos elementos para ver la concentración en diferentes áreas del cerebro de la rata. Gloria pregunta, ¿hay alguna razón en específico por la que han estado investigando acerca del azufre más que de otros elementos? Perdón, ¿acerca de qué? ¿Del azufre más que otros elementos? O sea, ¿se han concentrado más en el azufre que en otros sí. elementos? Bueno, pues sí, realmente porque es mi proyecto de doctorado. Entonces, pues sí, ha sido bastante complicado, ha sido muchos años en desarrollar este elemento. Ahorita vamos a comenzar con otro isótopo que también que vamos a tardar unos años, que es el zinc. Entonces, desafortunadamente sí es mucho trabajo. Entonces, desarrollar una metodología para publicarse, para que después puedas tú decir a la comunidad científica, ¿saben qué? Desarrollé esto, tiene que tener mucha base científica, tiene que tener bastante cuidado en lo que nosotros estamos publicando, porque pues si alguien lo quiere reproducir, se tiene que poder reproducir. Entonces, sí lleva bastante trabajo y es por eso que nos hemos estado enfocando en ese trabajo, porque pues yo necesito terminarlo. José Luis pregunta, ¿por qué el IPCMS no puede medir los gases nobles? Porque los gases nobles ya no se pueden excitar, ¿cómo se llama? Su última capa tiene sus electrones completos, entonces ya no es posible trabajarlo. El único que se ha podido utilizar es justamente el argón. El argón es porque es altamente ionizable, pero se ha querido utilizar helio o utilizar otro y simplemente no se ha logrado.
Entonces, el argón posee algunas cualidades bastante particulares, de tal manera que cuando nosotros le metemos una chispita, se ioniza muy fácilmente, y esos gases nobles en ocasiones no son tan fáciles, y también, bueno, pues no podemos analizar esos elementos porque su última capa la tienen completamente bien. Hay otra pregunta. ¿Qué pasa si no se utiliza la vestimenta adecuada en el cuarto ultralimpio? ¿Afectaría en algo? Sí, y en bastante, porque, por ejemplo, nosotros que nos gusta ponernos cosas en los ojos, nos gusta pintarnos el pelo, ponernos labial o algo así, pues simplemente eso no lo podemos meter al cuarto. ¿Por qué? Porque se sabe que, por ejemplo, los shampoos traen mucho zinc, e incluso los guantes que utilizamos tienen que ser muy especiales para que cuando nosotros toquemos el material en donde estamos preparando, simplemente no lo contaminemos y entonces le estemos dando una concentración que no es la correcta al cliente. Entonces, al momento que nosotros entramos sin esa vestimenta, nosotros podemos meter tanta contaminación que ya no sirve de nada que nosotros tengamos materiales tan limpios, tan caros, tan específicos, agua completamente controlada, ácidos con muy baja contaminación, súper destilados, si nosotros nos metemos con ropa de la calle. O sea, simplemente le metemos muchísima contaminación al ambiente y ese ambiente finalmente se nos va a ver reflejado en la manera en que nosotros preparamos. Y entonces los equipos, pues tampoco, aunque nos diga el proveedor que no lo vende, vas a lograr medir nanogramos, pues no, simplemente vamos a llegar a un límite de detección bastante alto y el equipo siempre se va a quedar ahí como subutilizado. Entonces, estos cuartos simplemente nos sirven para eso y estas vestimentas tienen ese objetivo de lograr nosotros que el equipo esté en su máxima capacidad y también nosotros poder medir cosas que realmente se encuentran en cantidades extremadamente pequeñas. Esa es la finalidad de estos equipos y esa es la finalidad de tener un cuarto con esas características. Entonces, sí, no se puede uno meter sin ese tipo de ropa. Y entonces hay un cuarto intermedio para que no se contamine esta vestimenta y los guantes antes de entrar al cuarto ultralimpio. Sí, tenemos justamente antes de poder nosotros entrar, tenemos una esclusa en donde se guardan toda esta ropa, se guardan los zapatos, se guardan los overoles, se guardan las cofias y eso jamás sale al exterior, de tal manera que nunca tienen una contaminación exterior. Entonces, todavía aparte, nosotros inyectamos aire de tal manera que a uno lo barren literalmente ese aire para quitar todo lo que uno trae de manera externa. Entonces, como utiliza uno cofia y ahorita últimamente, pues con la pandemia usa cubrebocas, pues literalmente nada más se le ven a uno los ojos porque entra uno y lo primero que se pone pues es el overol junto con los zapatos, con la cofia y los guantes. Los guantes es algo indispensable, entonces no podemos tomar nada sin guantes, también evitando la peligrosidad de que nos vaya a caer ácidos que son bastante corrosivos y peligrosos. Claro, pero se usan por una única vez, ¿se dejan ahí No. o se desechan periódicamente? ¿Cómo funcionan esos? Afortunadamente hay trajes que se pueden incluso lavar. Entonces, esos trajes ya cuando nosotros los usamos por cierto tiempo, los lavamos, los dejamos un tiempo ahí en la esclusa para que vayan retomando su nivel de limpieza y ya después los volvemos a usar. Porque si estuviéramos desechando uno por día, híjole, el daño que estaríamos haciendo nosotros de estar sacando todo este material Claro. de desecho. Y pues no, afortunadamente es este material que es lavable. Entonces, nosotros llevamos, pues yo creo que mínimo 10 años con estos overoles, que los hemos estado reutilizando. Aparte nos ayudan porque traen unas barritas que son antiestáticas y eso nos ayudan para la estática de las balanzas que tenemos ahí, pero sí nosotros los lavamos, los dejamos un tiempo y después los volvemos a usar. Ah, qué bueno. Hay una última pregunta, dice,
¿el que podamos encontrar azufre en el agua de lluvia podría llegar a causar algún daño a nuestra salud? No, no. En realidad, se sabe también que ya tenemos a veces lluvias ácidas, que le llamamos, y justamente está involucrado ahí el azufre. Eso se da en zonas que son muy contaminadas, por ejemplo, en Salamanca. En Salamanca, que tenemos una refinería que está sacando azufre a diestra y siniestra. Entonces, ahí sí hemos notado que realmente las cantidades de azufre son muy grandes y por ende, pues sí hay zonas que están muy contaminadas en azufre. Aquí en Querétaro, la verdad, son cantidades muy pequeñas. Solamente es lo que aporta lo que son la combustión, o sea, la gasolina. Literalmente casi nada más tenemos esa fuente. Pero sí hay zonas en donde sí hay que tener mucho cuidado, en donde están este tipo de como refinerías, donde hay las comisiones federal de electricidad, están muy cerca a veces, y ahí sí hay un gran problema de que llega el azufre al agua de lluvia, y ahí se incorpora, y entonces sí se llega a tener un Y en poco esas más. zonas, ¿cuál sería la recomendación? ¿Hay alguna recomendación para la población que vive cerca de esas acumulaciones de azufre? Cuando llueve o ya no hay manera Pues, de... pues no, es que es muy difícil. Por ejemplo, ahí en Salamanca, pues, ¿qué más? Incluso nosotros estuvimos colectando filtros de partículas ahí en Salamanca y pues la gente tiene muchísimas enfermedades. Decían que ellos no pueden colocar una ropa blanca a la intemperie porque al otro día está negra. Entonces, pues sí, la dentadura se les cae completamente, no tienen dientes. Pero pues eso ahora sí que es la necesidad, o sea, la necesidad de Sí, vivir en claro, esas zonas, claro. pues es muy difícil desplazar a tantísima gente de esas zonas que tienen mucha contaminación. Entonces, pues no, lamentablemente no se ha desarrollado así una estrategia para poder eliminar el azufre del Claro. ambiente. Qué terrible. Qué Eh, terrible. Ofelia, pues ya son todas las preguntas. Muchas gracias. Muy interesante, muy aleccionador todo esto que nos has estado explicando. Y bueno, la charla quedará ahí grabada en YouTube, en Facebook también, para los que posteriormente la quieran revisar. Te agradecemos mucho tu participación. No, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos cuando gusten. Hasta la próxima. Bye.